Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida. Continuando con nuestro programa de estudio del Seminario Bíblico, hoy tenemos como tema Panorama del Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos la Biblia que Jesús leía y utilizaba. Estas son las oraciones que Jesús oraba, los poemas que memorizaba, las canciones que cantaba, los cuentos que escuchaba cuando era niño y las profecías que él meditaba. Él veneraba cada jota y tilde de las escrituras hebreas. Cuando más comprendemos el Antiguo Testamento, más entendemos a nuestro Señor Jesús. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. El Pentateuco. El Pentateuco, un término que se emplea para la primera sección del Antiguo Testamento, deriva su significado a las palabras griegas para 5 libros. Se afirma que a menudo que denotaba un libro quíntuple, dado que sus componentes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están estrechamente ligados o relacionados entre sí. El judaísmo se refleja a esta compilación como Torá, que a menudo se interpreta como ley o como la ley de Moisés, pero también lo entendemos como la enseñanza o instrucción, una definición que armoniza claramente su contenido. Una tradición muy antigua sostiene que Moisés escribió el Pentateuco. Muchos autores del Antiguo Testamento y Jesús mismo se refiere a Moisés como el autor de estos libros, o al menos a las porciones de estos. Muchos pasajes en los últimos 4 libros indican que participó directamente en el narrado, así como en su registro. La historia del Génesis, por supuesto, ocurrió mucho antes de que Moisés naciera, pero dado al alto nivel de educación y la relación que mantenía con el autor divino, su paternidad literaria es ciertamente posible. Los críticos del punto de vista tradicional señalan pasajes que contienen información desconocida en los días de Moisés, pero que suponen que fueron escritos mucho más tarde. El empleo de diferentes nombres de Dios como Yahweh, El Shaddai, Adonai, etc., siguieron también que participaron otros escritores de otras épocas. Hay un acuerdo casi general que Moisés no completó la redacción del Deuteronomio, como las últimas páginas que reseñan su muerte y su reemplazo por Josué. Los eruditos conservadores no afirman que Moisés escribió todas las palabras del Pentateuco y reconocen que algunos pasajes, como Deuteronomio 34, por ejemplo, muy probablemente fueron añadidos después de su muerte. Pero insisten que su autoría básica no está en duda. Génesis. En el principio Dios. Génesis 1:1. Estas famosas palabras dan inicio a uno de los relatos más asombrosos de la historia de Dios y su pueblo. Génesis viene de la palabra griega que significa orígenes. Comienzan con un Dios formado y establecido en un universo y creado a sus habitantes humanos a su propia imágenes. Versículos 1 y 2. La desobediencia de Adán y Eva en el 3 es primero el ciclo de eventos que descartan el pecado humano y las medidas correctivas de Dios. Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel. Si bien las consecuencias del pecado son enormes, las generaciones subsiguientes prefirieron ignorar y desafiar a Dios. Este prólogo sienta las bases bíblicas al revelar el carácter de Dios y su propósito para la humanidad y la creación, revelando también el pecado como el obstáculo fundamental de la relación divino-humana. Cerca del final del capítulo número 11 se nos presenta que Abraham, un hombre que responde a Dios con fe y quien Dios establece un pacto que contiene 3 promesas. La primera,
le da a Abraham innumerables descendientes, la segunda le otorga a Abraham una tierra próspera y la tercera hace que Abraham y sus descendientes son un medio de bendición para el mundo entero. Esta es la primera fase del plan de Dios a lo largo del plazo para remediar el problema del pecado. El resto del Génesis narra la vida de Abraham, Sara y sus descendientes, enfocándose en Isaac, Jacob, José y sus familias, en sus intentos a menudo titubeantes de seguir a Dios definitivamente. También se detallan las veces que intervino milagrosamente a su favor, soportando con paciencia sus fracasos. Génesis concluye con los descendientes de Abraham, ahora un clan numeroso, viviendo en Egipto. El pueblo de Israel tomó su nombre del que Dios le dio a Jacob, cuyos hijos a su vez les darían sus nombres a las 12 tribus. Éxodo. Dejar ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. De manera de Moisés da el nombre del libro de Éxodo, que significa salida o partida, un tema clave. Habían pasado varios de cientos de años desde que los descendientes de Abraham se establecieron en Egipto. Su crecimiento exponencial preocupó a sus amos, quienes abusaron cruelmente de ellos y hasta ordenaron el infanticidio masculino. Aunque Moisés fue criado y educado en el palacio del faraón, fue el exilio antes de aceptar a regañadientes sacar a su pueblo de la esclavitud. Versículos 1, capítulos del 1 al 4. Cuando Moisés intentó persuadir al faraón que liberara a los israelitas, capítulos del 5 al 12, la resistencia del gobernante le ofreció a Dios la oportunidad tras demostrar su poder, culminado en la Pascua, en que aquellos que negaron a seguir a sus mandatos específicos perdieron a su hijo primogénito. El cordero del sacrificio de esa fiesta de la Pascua simboliza la obra expiatoria posterior de Cristo en el papel de la fe de la salvación final. Las primeras experiencias de Israel como pueblo libre, capítulos 13 al 18, son relativamente desagradables. Cuando llegan al monte del Sinaí, en el capítulo 19, Dios inicia otro pacto, esta vez no con un hombre, sino con una nación en ciernes. La piedra angular del pacto es el Decálogo, los 10 mandamientos, capítulo 20, cuyos primeros 5 mandamientos encausan la relación personal en la persona con Dios. Los últimos cinco tratan de las relaciones hacia las personas. De estos mandamientos, Torah o instrucción, fluye una docena de capítulos de la ley caustística, casos específicos en que los primeros de la ley o del pacto se aplican a la vida. Cuando el pueblo aceptó el pacto de Dios, ordenó la construcción de una tienda móvil, elaborada o nombrada el tabernáculo, donde su presencia se manifestaba como nube durante el día y fuego por la noche, un recordatorio diario de la comunión que es posible mediante su obra redentora. Levítico. Serán santos porque yo soy santo. Capítulo 11, versículo 44. Este mandato puede considerarse el lema de Levítico, repleto de reglas y regulaciones para los sacrificios, los deberes sacerdotales, los diversos tipos de impureza y la celebración de las fiestas. Levítico subraya la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo vibre en santidad. A diferencia de la ampliación y general de los 10 mandamientos, muchos de los preceptos levíticos, aunque no todos, son especificaciones para el tiempo, la cultura que fueron dados. Para beneficiarse de estos debemos mirar el principio que subraya sus reglamentaciones. Aunque los eruditos difieren del enfoque para
comprender el Levítico, podemos considerar que los primeros 17 capítulos se refieren básicamente a cómo los israelitas debían adorar a Dios. Las ofrendas, quemadas, cereales, la paz por el pecado y la culpa están prescritas para las situaciones diversas en las que el pueblo pecador necesita la expiación. La consagración de los sacerdotes, los que oficiaban los sacrificios, incluía recordar un incidente en que ellos podrían cometer sacrilegio. Los últimos 10 capítulos se refieren principalmente a cómo el pueblo escogido de Dios debe tratarse entre sí. Entre estas leyes están las que regulan las relaciones sexuales, los asuntos de la vida cotidiana, el manejo de los delitos graves, el trato hacia los pobres y los extranjeros, guardar los votos y entregar las ofrendas. Además de la santidad, Levítico enfatiza la presencia de Dios. Los israelitas no deben olvidar que Él está en medio de ellos. El sistema de los sacrificios destaca la pecaminosidad humana, señala y prepara el terreno para la futura expiación que Jesús realizaría una vez y para siempre. La ley es un recordatorio constante de lo que el pacto de Dios conlleva, expectativas y consecuencias para la obediencia así como para la desobediencia. Números. Solo que no se rebelen contra el Señor. Capítulo 14, versículo 9. A este libro se llama Números, en griego arithmoi, debido a sus dos censos importantes. Este último, en palabra hebrea, significa en el desierto, totalmente apropiado para un resumen de casi 40 años que Israel estuvo vagabundeando en el desierto. El relato comienza un mes después del final del Éxodo. La historia sigue a Moisés y a su pueblo en sus viajes. La escritura de Números puede llegar a ser algo confusa dado a que sigue las formas literarias típicas de Occidente, pero dividirse aproximadamente en tres partes. La sección introductoria, capítulo 1, versículo 1 al 10, capítulo 10, versículo 10, presentan a los israelitas acampando en el Sinaí, recibiendo instrucciones. La segunda, capítulo 10, versículo 11 hasta el capítulo 21, versículo 35, narra los acontecimientos a lo largo del viaje por el desierto. La tercera parte, capítulo 22, versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 13, se desarrolla en las llanuras del Moab, mientras que los israelitas se preparaban para entrar a la tierra prometida. Un tema central es el repetido fracaso del pueblo de Dios para guardar el pacto, que resalta la propiciación humana al pecado. Los israelitas se quejaban, desafiaban la autoridad de Moisés, ceden al temor, los espías dan un falso reporte, un sacerdote fomenta la rebelión, Moisés desobedece a Dios, el pueblo adora a Baal. En cada caso, la desobediencia conlleva un alto precio: plagas, muerte, lepra, derrotas militares, y se niega a una generación entera, incluido a Aarón y a Moisés, entrar a su patria. Dios no toma el pecado a la ligera. De manera sorprendente, a pesar de su incredulidad, Dios no pierde la esperanza con su pueblo, lo disciplina, lo instruye fielmente y lo lleva a la meta a la que lo ha llamado. Él no permite que sus planes se frustren. Deuteronomio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio significa segunda ley. Sin embargo, se puede describir en el libro con mayor precisión como una renovación o un restablecimiento del pacto con Dios con Israel. Después de 40 años, una gran y una nueva generación espera entrar a Canaán. Esa generación debe renovar su compromiso. 3 discursos de Moisés constituyen el contenido básico de Deuteronomio.
Su escritura sigue el modelo de los tratados de la soberanía de la época, es decir, que entre señores y vasallos. Los 5 primeros versículos son una especie de preámbulo del versículo 1.6 al capítulo 3.29, forman un prólogo histórico en que Moisés recapitula todo lo sucedido desde el Sinaí en el pacto original hasta el momento presente. Es parte de un llamado al pueblo para que aprenda de los fracasos anteriores. Los capítulos del 4 al 26 bosquejan las estipulaciones del pacto y en lugar de un sencillo repaso del Sinaí, este se expande sobre las disposiciones de los 10 mandamientos, dando instrucciones para todos los ámbitos de la vida. En primer plano está el interés de Dios que el pueblo sea completamente diferente en todos los aspectos del mundo pagano para que no se rodeara en Canaán. En los capítulos 27 al 30 formulan la ratificación del pacto con las maldiciones y rebeliones que lo acompañan, aclarando las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Los capítulos 31 al 33 proveen una sucesión de liderazgo y la continuación del trabajo. Se designa a Josué para que guíe al pueblo a la tierra nueva. En el capítulo 34 narra la muerte de Moisés. En el amor a Dios es uno de los temas centrales en Deuteronomio. Como medio de bendición, Moisés hizo hincapié en la devoción exclusiva a Dios, expresada en una vida humilde y obediente. Más tarde Jesús citó Deuteronomio 6.5 cuando declaró cuál era el mandamiento más grande. El pueblo ratificó con entusiasmo su pacto, preparando el camino para su entrada y estableciendo en la tierra que Dios les había prometido. Los libros históricos. En el Antiguo Testamento describe un mundo como es, sin restricciones. En sus páginas encontrará relatos apasionados como el amor y el odio, escalofriantes narraciones de violación, de desmembramientos, crónicas verdaderas del tráfico de esclavos, historias honestas de honor y crueles relaciones o tradiciones de guerra. Nada es impecable u ordenado. Los niños mimados como Salomón y Sansón reciben dones sobrenaturales. Un hombre verdaderamente bueno como Job es azotado por una catástrofe. Cuando usted encuentra estos trastornos, es posible que retroceda entre ellos o se aparte de Dios. ¿Qué tuvo que ver con cada uno de ellos? La cualidad maravillosa del Antiguo Testamento es que también contiene las respuestas para estos dilemas. Dios se anticipa a nuestras objeciones e incluye en sus escrituras sagradas. Josué, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Josué 1.9. José comienza donde termina Deuteronomio, con la muerte de Moisés y el paso del centro del liderazgo. Cuando los israelitas se preparan para tomar posesión de su nuevo lugar, su lealtad a Dios es puesta a prueba. Tradicionalmente se cree que Josué fue un autor de la mayor parte del libro de la conclusión, pero relata su muerte se añadió más tarde. Aunque la datación está ciertamente en disputa, muchos estudiosos creen que la mayoría de los sucesos se escribieron en el momento que ocurrieron, quizás cerca del año 1400 de la era antes de Jesucristo. Se cree que el liderazgo de Josué duró unos 20 años. La preparación para la entrada a Canaán, capítulos del 1 al 5, comienza con el reconocimiento de Jericó. Cuando los espías dieron un informe alentador, Josué y su pueblo por fe cruzaron el río Jordán y entraron en territorio enemigo. La conquista, capítulos 6 al 12, comienza con un asalto como un
ortodoxo pero victorioso. La siguiente batalla contra Jai termina en una derrota humillante. Mientras Dios emplea a Israel para juzgar a Canaán, a veces utilizó a otros para disciplinar a Israel. Cuando el pueblo confesaba y purgaba sus pecados, se restauraba la bendición. Surgieron tres grandes compañías, centro, sur y norte. Los israelitas derrotaron a un enemigo tras otro. En cada encuentro la victoria se logró por la intervención del Señor. La división de la tierra, capítulos 13 al 21, en tres donaciones tribales específicas hicieron tangible la herencia largamente prometida, pero aún debieron pelearse algunas batallas locales para que ocurrieran en la tierra en la totalidad. Josué exhorta al pueblo a que no abandone al Señor, capítulos 22 al 24, quien ha permanecido totalmente fiel y ha cumplido con sus promesas. Él declaró: pero yo y mi casa serviremos al Señor, capítulo 24, versículo 15. El pueblo voluntariamente afirmó el pacto de Dios. Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Capítulo 21, versículo 25. Cuando Josué y su generación abandonaron el escenario, Israel entró en una nueva era en la que no había un liderazgo nacional total. La devoción desleal se desvenció en un acuerdo lejano. El libro se llama Jueces por los líderes sucesivos de los personajes principales. En un sentido jurídico fueron más que jueces. Dios los levantó para dirigir acciones militares contra los opresores y gobernar temporalmente. El autor de Jueces es desconocido, pero la obediencia se rige y se trata en una compilación anterior de 1000 años antes de Cristo, al comienzo del reinado del rey David. La introducción en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 11 relaciona este relato con Josué y destaca la naturaleza inconclusa de la conquista de Canaán. Josué tuvo éxito, pero no fue completo. La opresión recurrente en manos de las naciones vecinas predominaban cuando los israelitas olvidaban a Dios y se entregaban a conductas pecaminosas. Eran derrotados y sometidos para luego ser rescatados por un juez que Dios elevaba al liderazgo. Capítulo 3 al 16. Se mencionan 12 jueces, incluyendo a Débora, Gedeón y Sansón, en el patrón de las prácticas de él mismo en cada ocasión. Si bien los jueces eran debidamente designados para un propósito específico, algunos no tuvieron un carácter ejemplar. La corrupción finalmente termina en el colapso total, capítulos 17-21, y se puede culpar a alguien de la fuerza extrema. Este segmento preocupante de la historia de Israel incluye burla, idolatría, libertinaje, anarquía, violencia y guerra civil. La inestable nación iba velozmente sin rumbo. La falta de compromiso moral y espiritual le permitió ocupar completamente la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, la paciencia de Dios aún es evidente al escuchar y contestar los clamores sinceros pidiendo liberación. Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Capítulo 1, versículo 16. Cuando los sucesos registrados en Ruth ocurrieron durante el periodo de los jueces, el canon cristiano lo coloca después del libro de los jueces. El canon del judío de Ruth forma parte de los escritos junto a los salmos, proverbios, cantares, etc. No sabemos quién escribió Ruth, pero muchos suponen que fue escrito durante el reinado de David, 1000 años antes de Jesucristo, porque incluye su genealogía. Noemí y su familia se mudaron a Moab, capítulo 1, versículos del 1 al 5.
debido a una hambruna que azotó a Israel. Una vez ahí los hijos de ella se cansaron, murió su marido y luego los hijos fallecieron, solo se quedaron las dos nueras, y ambas moabitas. Cuando Noemí decide regresar a Belén, capítulo 1, versículos del 6 al 22, su nuera Ruth hace una nueva promesa de lealtad, versículos 16-17, que no la dejará. En la cultura de la época, las viudas que no tenían hijos les esperaba la pobreza y las privaciones. Además, Ruth era una extranjera. Ruth sale a trabajar para proveer para ella y Noemí, capítulo 2, recogiendo espigas en los campos de Boaz, quien era un pariente cercano al difunto suegro de Boaz. Se fija en ella y toma providencias para su protección y provisión. Bajo la dirección de Noemí, Ruth se presenta a Boaz con una petición aventurada. Quiere que él se case con ella, capítulo 3. Sin embargo, había un familiar aún más cercano, quien según la costumbre tenía la oportunidad. El camino se despeja para Boaz se case con Ruth, capítulo 4. Su primer hijo será el abuelo del rey David. El linaje del Mesías incluiría una mujer moabita. La soberbia y la fidelidad de Dios son evidentes en toda la historia. Se recompensa con la fidelidad de Noemí y Ruth, y en el plan de redención avanza por la generosidad de un pariente redentor. Primera y segunda de Samuel. Constituyémonos ahora un rey que nos gobierne, con quien tienen todas las naciones. Primera de Samuel 8:5. Originalmente Samuel era un solo libro en el canon judío, pero debido a la Septuaginta recibe el nombre del gran líder Samuel. Sin embargo, él no pudo haber escrito más que una parte, Primera de Samuel, ya que su muerte se registra a mitad del mismo. Algunos especulan que los profetas de Natán, Gad escribieron parte de Samuel, pero nadie lo sabe. Varias alusiones del reinado dividido después de Salomón han llevado a algunos estudiosos a sugerir que Samuel se completó después de la muerte de Salomón en el 930 a.C. Samuel es el centro de los primeros 8 capítulos. Su nacimiento, llamado ascenso al liderazgo nacional. Él era profeta y juez, gobernante, director del ejército y dispensador de la palabra de Dios, pero el pueblo quería un rey, como en las naciones circunvecinas. Dios cede a las instrucciones a Samuel para que unja un rey. El resto de Primera de Samuel se refiere al reinado de Saúl y el establecimiento de la monarquía. Por desgracia, Saúl no estaba a la altura del potencial y Dios lo rechaza por su repetida soberbia. Samuel unge entonces a David como sucesor. A medida que Saúl declinaba, David sobresalía en importancia nacional por sus proezas militares y él lo maltrató a manos de Saúl, lo que contribuye a su posición como héroe popular. El primer libro de Samuel concluye con el suicidio de Saúl. Después de un periodo de inestabilidad política, segunda de Samuel, capítulos 1 al 4, David consolida su dominio sobre Israel, luego captura Jerusalén y establece como su capital. Quiere construir ahí un templo, pero Dios reserva ese privilegio a su sucesor. En cambio, Dios promete a David una dinastía permanente. En el segundo libro de Samuel registra las aventuras de David, capítulo 5, 24, tanto buenas como malas. Él comete grandes pecados, de los que luego se arrepiente, y Dios permanece fiel, estableciendo el reino de David con firmeza. Establecimiento de Israel en Canaán. La demanda de Israel por un rey
Es el efecto del rechazo de la teocracia que Dios había ideado. Saúl deja de ser efectivo como rey. David lo sucede, y a la diferencia de los reyes vecinos, Ibías Saúl es responsable ante el Rey de los cielos y su gobierno refleja. Bajo el reinado de David, las fronteras del territorio prometido a Israel se expanden, en consecuencia con la promesa de Dios. Mediante la línea de David vendrá el definitivo Rey de Israel, que es Jesucristo. Primera y Segunda de Reyes. ¿Quién podría gobernar a este pueblo tan grande? Primera de Reyes 3:9. Al igual que Samuel, Reyes era un solo libro en el canon judío. El autor es desconocido, aunque ciertas tradiciones judías y algunos eruditos modernos lo atribuyen a Jeremías. Fue escrito probablemente durante el exilio babilónico, después del año 561 a.C., fecha del último evento descrito de Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos del 27 al 30, pero anterior al 539 antes de Jesucristo, ya que no reconoce que el final del exilio Reyes cubre un periodo aproximado de 400 años. El reinado de Salomón en Primera de Reyes, capítulos del 1 al 11, empieza bien. Él consolida su poder y le pide a Dios sabiduría para gobernar bien. Su fama se extiende por toda la región por su sabiduría y riqueza. Emprende la construcción del templo permanente en Jerusalén. El resultado fue una maravillosa obra arquitectónica que sorprendía por su despliegue de fastuosa belleza y se convirtió en el símbolo de la unidad israelita. Pero la devoción de Salomón desfallece. Los muchos matrimonios con muchas mujeres de otras regiones lo extraviaron. Sus últimos años estarían plagados de problemas nacionales e internacionales, pero no permanecer fiel. Dios le anuncia que su familia perderá la mayoría de su reino. El reino se divide en la siguiente generación. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 2. El rey Roboán, el hijo de Salomón, logra retener el control de Judá y Benjamín, pero las 10 tribus se separaron y siguen a Jeroboam primero. Reyes resumen y evalúa el desempeño de cada rey sucesivo de Judá, la línea davídica, y de Israel, las tribus del norte. Los profetas Elías y Eliseo sobresalen en los libros de Reyes como portavoces de Dios. En aquella época Dios hablaba principalmente mediante con los que estaban fuera de las élites políticas o sacerdotales, los cuales se corrompían cada vez más y más. Los profetas advertían contra la desobediencia y el culto a Baal. A menudo realizaban milagros como la confirmación de su conexión con Yahvé. Finalmente, Asiria conquistó el reino del norte y deportó a gran parte de la población. Judá permaneció como estado independiente, capítulos 18 al 25, pero una sucesión de reyes ineptos terminó con la destrucción de Jerusalén a manos de los babilónicos. A lo largo de la historia sórdida, vemos claramente que Dios cumple sus promesas y bendice a los fieles y disciplina a los que los rechazan, siempre listo y dispuesto a ayudar a los que se vuelven en él. A pesar de esta cautividad babilónica, la línea davídica permanece recta. Primera y Segunda de Crónicas. Su trono será estable para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 14. Son muchos los estudios que consideran que todo es increíble. La tradición que señala a Esdras como su autor de crónicas, originalmente una sola obra, si bien nadie en el libro se adjunta su autoría, su lugar como último libro en las escrituras hebreas, entre otras evidencias, sugieren como la fecha de comprobación
En los años 400 al 450 a.C., el autor todo material utiliza selectivamente de Samuel, Reyes y otras fuentes que también estuvieron a su disposición. Las aparentes discrepancias entre los relatos de crónicas y sucesos paralelos de Samuel y Reyes han suscitado inquietud, aunque algunas de ellas siguen sin explicación. Pueden deberse simplemente a la diferencia de puntos de vista o al deseo de destacar ciertos acontecimientos divergentes. Al principio de Primera de Crónicas se expresa las genealogías, capítulos 1 al 9. Los patriarcas de Israel, las 12 tribus, los habitantes posexílicos de Jerusalén. Se hace un recuento del reinado de David, capítulos 10 del 10 al 19, con especial énfasis en el pacto de Dios y en los amplios preparativos para la construcción del templo. En el registro del reinado de Salomón, segunda de Crónicas 1:9, se centra principalmente en la construcción del templo, añadiendo algunos detalles y su forma y riquezas. Los temas restantes son los subsiguientes reyes de Judá, capítulos del 10 al 36. Con algunos, Judá floreció y bajo otros la nación decayó. Todo dependía de que el rey siguiera o no los caminos de Dios. El libro termina con la cautividad de Judá, pero incluso en esta grave situación, en los versículos finales, resuena una nota de esperanza para la restauración de Jerusalén y el templo. El cronista realiza el pacto davídico y la fidelidad de Dios a sus promesas. Sobresalen la obediencia, las recompensas, más que las desobediencias en el castigo, como en Reyes. Por ejemplo, nada dice sobre el pecado de David con Betsabé y solo se menciona una de las esposas de Salomón. El escritor destaca también la importancia de Jerusalén como el centro de la vida nacional y el templo en el culto como símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo. Esdras y Nehemías. Y dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Nehemías 6:16. En las escrituras hebreas, así como en la Septuaginta, Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro que relata los esfuerzos de construcción de los judíos que regresaron de Persia a Jerusalén en el año 538 al 445 a.C. Algunos estudiosos creen que estos libros se compilaron tardíamente, como en el año 300. Hay varias fuentes que son evidentes, por ejemplo, los documentos arameos citados por Esdras, pero en las memorias personales de Esdras y de Nehemías proporcionan mayor parte del texto. La mayoría de expedición para construir el templo, Esdras 1:6, autorizada en el año 538 por Ciro, rey de Persia, fue dirigida por Zorobabel y otros. Debido a los diversos obstáculos, la tarea no se completó hasta el 516. El templo ciertamente se restauró, pero los constructores no pudieron duplicar su antiguo esplendor. Una segunda expedición en el 458, conducida por Esdras, un descendiente de Aarón y escriba, maestro de la Torá, encuentra a los judíos en la zona de peligro de perder su identidad religiosa, cultural, singular, debido a los matrimonios con personas de culturas paganas, capítulos 7 al 10. Para preservar su integridad como pueblo de Dios, Esdras hace un llamado al arrepentimiento y a una vida de obediencia y pureza. 13 años más tarde, Nehemías, un oficial importante en la corte del rey de Persa, de Atarjerjes I, capitaneaba otra expedición a Jerusalén, Nehemías 1:6, para reconstruir sus muros ante las amenazas y a la seguridad de la ciudad. El rey no solo le otorgó a Nehemías una buena disposición, sino también la protección militar y provisiones. Frente a una oposición considerable, Nehemías invoca la ayuda de Dios
y aglutina al pueblo a su causa y consigue restaurar las defensas de Jerusalén solo en 52 días. Una vez que se completaron las murallas, Nehemías y Esdras dirigieron al pueblo a una serie de reformas religiosas y sociales. Capítulos del 7 al 13 sobreviven en un avivamiento y un pueblo reafirma el pacto con Dios de Israel. Ya no solo una nación independiente dado a que pertenecían a los sucesos de dominación de Persa, pero se restauraba su identidad como la comunidad de fe y como un pueblo de Dios. Esther. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Capítulo 4, versículo 14. Un numeroso y un nuevo evento histórico ampliamente confirmado sitúan la historia dramática de Esther dentro de un periodo de 10 años a partir del 483 a.C. La redacción actual parece ser posterior, quizá al 465. Algunos estudiosos sugieren incluso la fecha anterior, dado a que la mención del reino de Jerjes, en hebreo Ausero, está en el tiempo pasado. El autor es desconocido, aunque algunos han estipulado que Mardoqueo, pariente de Esther y funcionario de la corte, puede haber registrado los hechos. Esther, una hermosa joven judía, es elegida para reemplazar a la reina puesta por Jerjes. Después de un proceso arduo, largo y competido, Esther no revela a Jerjes su identidad judía. Cuando su pariente, el ex tutor Mardoqueo, le avisó de una conspiración para matar al rey, ella advirtió a su esposo el complot y se frustró. Más tarde, cuando Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán, el primer ministro, este urde no solo de la muerte de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. A riesgo de su propia vida, Esther busca ayudar al rey Jerjes, remedia la situación, ejecuta a Amán y traspasa sus propiedades a Mardoqueo. El día en que los judíos iban a ser aniquilados, celebraron su liberación con un banquete, la fiesta que se conoce como Purim y se conmemora anualmente hasta la fecha. Esther es un libro bíblico insólito porque no menciona a Dios. Esto ha provocado dudas en cuanto a la valía, pero al ser incluido en el canon, pero otros ven que Dios, como el personaje principal, aunque invisible, cuya providencia es evidente en todas partes, orquestando los eventos y protegiendo a su pueblo del peligro mortal. Los libros poéticos. Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, se los conoce como poéticos porque emplean expresamente la poesía. Una breve reseña de las características del lenguaje puede ayudarnos a apreciar y a entender mejor estos escritos. Job. Pero yo sé que mi Redentor vive. Capítulo 19, versículo 25. El origen de Job no es claro. Desconocemos el autor y la fecha en que fue escrito. La evidencia sugiere que se escribió alrededor del 700 a.C. Ha convencido a algunos para que esto siga debatiéndose incluso entre los eruditos conservadores. Job pertenece al género conocido como la literatura sapiencial. Trata de una antigua pregunta: ¿por qué Dios permite que los judíos sufran? El tema se presenta en gran parte poéticamente enmarcado en un prólogo, en un epílogo y en prosa. En el prólogo, capítulos 1 y 2, acepta el desafío de Satanás respecto a Job.
su siervo irreprochable, toca todo lo que tiene y verás que sí no te maldice en tu misma cara. Versículo 1, capítulo 1, versículo 11. En consecuencia le sobreviene a Job un desastre tras otro. Siguen una serie de diálogos y discursos, capítulo 3.1 al 42.6, en los que los amigos de Job, Elifaz, Bilbad y Sofá, intentan responder a las quejas de Job de que Dios era injusto. Las palabras de ellos no lo consuelan. De hecho, sus acusaciones hasta llegan a ser crueles. Insisten en que Job está pagando las consecuencias de una vida pecaminosa. Job se defiende sin éxito. Un cuarto amigo, Elihu, interviene mientras para reprender a Job y a sus amigos, a el primero por su falta de justicia y a los demás por sus argumentos ineficaces. Finalmente, el Señor mismo irrumpe desafiando el orgullo y los conceptos erróneos de Job. Sin responder directamente a sus preguntas, los seres humanos no pueden entender el universo creado. ¿Cómo se atreven a afirmar los componentes complementarios de los caminos del Creador? Job es silenciado y humillado. El epílogo, capítulo 42 del 7 al 17. Dios reprende a los amigos de Job por el maltrato y lo reivindica en la lealtad de Job, desenvolviéndose todo lo que había perdido y aún más. Salmos. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, versículo 2. Los salmos son una colección de 150 cánticos o himnos conocidos en hebreo como alabanzas. Están ordenados en 5 libros, del 1 al 41, del 42 al 72, del 43 al 89, del 90 al 106, del 107 al 150. No están ordenados por tema o género poético alguno. Son de diferentes géneros. Se atribuyen 73 a David, cuyas experiencias personales se reflejan en ellos. A Asaf, músico principal durante el reinado del David, se le asignan 12. Varios otros adscriben a los hijos de Coré un nombre que poco se sabe con certeza. Moisés escribió el Salmo 90 y Salomón los Salmos 72 y 127. Se reconoce quienes compusieron los 50 restantes. Se supone que la colección final y la disposición se produjo después del exilio babilónico. Dado a que los salmos están representados en una amplia gama de emociones, temas y experiencias, los creyentes siguen encontrando en ellos una dirección inspiradora por el Espíritu para su propia oración y adoración, como himnos, los potenciales, la sabiduría, el real, lo mesiánico, lo imprecatorio y los de lamento. Proverbios. El Señor da sabiduría de su boca y proviene el conocimiento y el entendimiento. Capítulo 2, versículo 6. Proverbios es una colección de dichos preceptos y se refiere a la sabiduría divina y se atribuye a diversos autores, incluyendo a Salomón, a Gur, a Lemuel, que se sabe poco de los dos últimos. Los proverbios de Salomón se escribieron entre el año 970 y 930 antes de Jesucristo. Proverbios capítulos 25 al 29, los dichos de Salomón, compilados por los hombres de Ezequías, pudieron añadirse tardíamente hasta el año 700 antes de Jesucristo. Un proverbio es un dicho breve sobre los principios de la vida que se ha probado por la experiencia, pero es un proverbio, no una promesa ni un mandamiento. Los proverbios bíblicos no reflejan simplemente la sabiduría del consejo humano. Estos principios sabios poseen una inconfundible dimensión espiritual. Después de una declaración
de propósitos, capítulo 1, versículos del 1 al 7, se ofrecen varias lecciones sobre la sabiduría, capítulo 1, versículo 8 al capítulo 9, versículo 18, con especial énfasis en lo que se debe evitar para vivir sabiamente. Sigue una colección de dichos sabios de Salomón, capítulo 10, 1 al 22, 16, en los temas que se contempla una amplia gama de temas: la justicia, la necesidad, el habla, la riqueza, la pobreza, las relaciones familiares, la amistad y otros. Los dichos de los sabios, capítulo 22, 17 al 24, 34, tienen una cierta relación con los proverbios egipcios de Amenemope. Lejos de limitarse a repetir la sabiduría convencional, el autor tiene una clara intención de generar confianza en Dios. En los capítulos 25 al 29 están agrupados por temas más que por otras secciones de Proverbios. La sabiduría de Agur y Lemanuel, capítulos 31 al 31:9, aunque importante en sí misma, es especialmente interesante porque no se supone que estos hombres no eran israelitas. No hay duda de que la relevancia a Dios en sus caminos. La mujer virtuosa, capítulo 31 del 10 al 31, es un poema acróstico en que cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto griego. Eclesiastés. También esto es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés 6:9. Los traductores de la Septuaginta dieron a este libro de la literatura sapiencial el título en griego Eclesiastés. El título en hebreo es Kohelet, a menudo traducido el predicador. El término sugiere la idea de liderazgo entre los sabios. Los eruditos discrepan considerablemente sobre el autor y la fecha de composición. Si bien la mayoría acepta la influencia de Salomón y la tradición se atribuye, no hay referencias de que se identifiquen, y otros crean en algunos elementos literarios pueden indicar lo contrario. Si Salomón es el autor, lo escribió alrededor del año 940 antes de Jesucristo. En caso de que hubiera otro autor, algunos sostienen que la fecha posterior al exilio y otros a una fecha anterior a él. El autor comienza con una reflexión sobre la utilidad, la naturaleza cíclica de la vida. Discurre sobre la sabiduría, el placer, la abundancia material, la fama, desde la perspectiva humana. Capítulos 1 al 4. De peso, reconoce a la vez la soberanía de Dios sobre los eventos y el destino, y aconseja el contentamiento en el trabajo y en los simples placeres de la vida, dada la provisión de Dios. Continúa ofreciendo observaciones y consejos, capítulo 5, 1 al 12:8, respecto a la adoración y a la riqueza, a las injusticias e incertidumbre de la vida. El tema es sombrío, sin embargo se anima al lector a la acción constructiva, el tentamiento y el sabio al vivir. En su conclusión, en el 12 del 9 al 14, el escritor resume todo esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Versículo 13. Dios, por su parte, juzgará todo, bueno o malo, y la reverencia, la obediencia con la certeza de la justicia de Dios nos permiten mantener todo en una justa perspectiva. Cantar de los Cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Capítulo 2, versículo 16. Cantar de los Cantares refleja el superlativo hebreo, capítulo 2, y pide interpretarse como un cántico más grande o un cántico más hermoso. La frase de apertura traducida, el Cantar de los Cantares de Salomón, o el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, junto con otras referencias reales, dio lugar a un concepto tradicional a la autoría de Salomón.
Algunos sustentan a la inscripción hebrea podría ser dedicada a Salomón o que fue suscrita en su honor. Al igual que con Eclesiastés, abundan las teorías, por lo que es difícil determinar la fecha de redacción. Si Salomón lo escribió, probablemente ocurrió entre 950 y 930 antes de Jesucristo. Algunos consideran que Cantar de los Cantares es una alegoría. La antigua tradición hebrea lo ve como una imagen del amor de Dios por Israel y al parecer, se leía en la celebración de la Pascua. Muchos cristianos lo interpretan como el amor de Cristo por su iglesia. Extrañamente, algunos intérpretes no afirman a la vez el gozo y la belleza del amor sensual en el matrimonio, tan evidente en el texto. También es objeto de debate si el contenido es un largo poema o una antología de poemas de amor. En cualquier caso, el poema invita al lector a celebrar el deseo, la belleza, el placer, la alegría, el amor matrimonial. Este don de Dios tiene su origen en el Edén y en él podemos vislumbrar el reflejo de la profundidad del amor del Creador y Salvador que tiene por los que le pertenecen. Los profetas. Según la antigua tradición hebrea, las escrituras se dividieron en tres partes: ley, profetas y escritos. Los profetas se componían de 8 libros: Josué, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores, Oseas, Malaquías, dispuestos en el mismo orden en nuestras Biblias modernas, pero consideramos como un solo libro. Lamentaciones y Daniel formaban parte de los escritos. Isaías: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, capítulo 6, versículo 3. Isaías, cuyo nombre significa el Señor salva, sirvió en el 740 al 690 antes de Jesucristo como profeta de varios de los reyes de Judá, especialmente de Acaz y Ezequías. Algunos eruditos sostienen que Isaías escribió solo los capítulos del 1 al 39 y que otros que fueron responsables de los capítulos del 40 al 66 citan diferencias de estilo y temática y señalan que los acontecimientos de la segunda mitad del libro, incluido una mención específica a Ciro, ocurrieron mucho tiempo después de la muerte de Isaías. Otro de los estudiosos sostiene que las diferencias de estilo o contenido no requieren una autoría adicional a ver la mano de Dios en las predicaciones. Además, los escritores del Nuevo Testamento consideran a Isaías como su autor. Todos coinciden que Isaías tiene algunos de los textos más bellos y poderosos del Antiguo Testamento. La profecía de Isaías comienza con una introducción en el capítulo 1. Puede presentarse el caso de Dios contra el pueblo pecador y la restauración que seguiría al juicio. En los capítulos del 2 al 35 establece una variedad de juicios contra Judá y las naciones vecinas, intercaladas como las señales del Mesías y su reino venidero. Los relatos del reinado de Ezequías, capítulos 36-39, parecen formar una tradición entre la primera y segunda parte del libro. La atención se despliega de un mundo dominado por Asiria y otro dominado por Babilonia. En los capítulos del 40 al 66 resaltan la consolación, restauración, liberación, redención de Judá a medida de que los cautivos llegan a su fin. En los capítulos del 49 al 53 describen al Mesías siervo, un lenguaje dramático. Todo el mensaje de Isaías está determinado por su visión en la soberanía y la santidad de Dios. Ejemplo, capítulo 6. Las imágenes del Mesías están entre las más
impactantes y citadas entre todas las escrituras. Jeremías, porque yo traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, capítulo 30, versículo 17. La carrera profética de Jeremías duró casi 40 años, del 627 al 587 antes de Jesucristo, y concilió con los años finales de la independencia de Judá antes de ser conquistada por Babilonia. Pocos dudan de la autoría, aunque algunos suponen que en el capítulo final fue añadido por sus escribas después de la muerte del profeta. Es probable que Baruch, el ayudante del profeta, registrara la mayor parte del libro. El llamamiento de Jeremías como profeta, capítulo 1, ocurre durante el reinado del rey Josías, quien había indicado un tipo de avivamiento. Pero la adherencia del pueblo a los caminos de Dios no fue tan profunda, y la muerte de Josías apresuró el regreso de Judá a la idolatría y a la rebelión. En este clima de decadencia moral, Jeremías advirtió en repetidas ocasiones del juicio inminente, capítulos 2 al 45, la manera como fue tratado en sus compatriotas. Fue dura y desmoralizante, y estos capítulos a menudo demuestran la desesperación y el conflicto de Jerusalén, de Josías, con Dios mismo en medio de la persecución. Su perseverancia al enfrentar una nación incrédula es decisiva para el mensaje general del libro. Finalmente la ruina predica y sobrevivió cuando Judá sucumbió ante el poderío babilónico. Muchos de sus compatriotas fueron deportados a Babilonia, mientras que Jeremías se vio obligado a ir temporalmente a Egipto. En medio del desplazamiento del juicio de Dios que estaba en algunos que lo llamaban el libro de la consolación, capítulo 30 al 33, si Dios estaba castigando a su pueblo, pero no lo abandonaría. Del otro lado del juicio yace la bendición de un futuro promisorio. Al final Jeremías anuncia también el plan de Dios para retribuir a las naciones vecinas a Jerusalén, capítulos 46 al 51. Todo el mundo debe entender que la soberanía de Dios no conoce fronteras políticas, nadie puede frustrar sus planes o desafiarlo indefinidamente. Lamentaciones. Examinamos nuestros caminos y investiguemos y volvamos al Señor, capítulo 3, versículo 40. La tradición judía cristiana atribuye el libro de Lamentaciones a Jeremías, aunque la opinión erudita a veces es muy diferente. Muy probablemente se escribió alrededor del año 587 a.C. El libro no menciona a su autor, pero la presencia de Jeremías en Jerusalén cuando fue destruida y el papel profético al llamar al pueblo al arrepentimiento hace de él su probable autor. Asimismo, Jeremías y Lamentaciones constituyen varias expresiones similares a pesar de la diferencia de la forma literaria. Lamentaciones se considera como un libro profético, pero su mensaje está contenido con una colección de poemas. Capítulos 1, 2 y 4. Cada poema es un largo capítulo, con acrósticos en los que cada una son 22 letras hebreas, dan comienzo a un versículo. En el capítulo 3 sigue el mismo patrón, pero aquí grupos de 3 versículos empiezan con una letra diferente. En el capítulo 5 no se emplea el acróstico. Estos 5 poemas se conocen como lamentos. Aclaremos que la angustia y la representaban en la agonía personal, la tragedia colectiva, la humillación de la ciudad de Jerusalén. Dios trajo el juicio prometido al permitir que los babilonios saqueen la ciudad, y el escritor da voz a los que saben que se merecen la disciplina, pero están profundamente angustiados por la destrucción de su amada ciudad, el templo, la esperanza para el futuro. Han abandonado a Dios para siempre. Las palabras de consuelo y de aliento muestran que Dios los sanará a ellos
y su tierra si fuera devuelta a él. Ezequiel: yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Capítulo 17-24. Poco se discute sobre la autoría de Ezequiel, un joven sacerdote que vivió entre los que fueron deportados de Judea a Babilonia en el año 597 a.C., donde recibió el llamado de Dios. Si el libro se escribió durante los eventos descritos, estas profecías se registraron probablemente en el 592 al 570. El llamado de Ezequiel, el oficio profético, capítulos del 1 al 3, fue acompañado de una impresionante visión de Dios y la orden para advertir a su pueblo del peligro inminente. El profeta luego comienza a oír regularmente al Señor y a transmitir finalmente una serie de juicios contra la nación, capítulos 2 al 24. Ezequiel emplea muchos símbolos, incluyendo la escenificación de actos dramáticos y quizá para llamar más la atención y comunicar de manera memorable su mensaje. Relata también visiones sorprendentes de todo un esfuerzo de comprender la manera que ha pecado y la rebelión de su pueblo. Dios juzgará a todo aquel que no se arrepienta. Dios usa a Ezequiel para anunciar también sus intenciones con respecto a los vecinos de Israel, capítulos 25-32, su complicidad a la destrucción de Jerusalén o a sus planes para beneficiarse de ella no quedarán impunes. 4 capítulos de juicio profetizado están reservados solo para Egipto. Su poder político militar será aplastado. Después de Ezequiel proclamó un futuro esperanzador para Israel, capítulos 33 al 48. Esta sección, especialmente del 40 al 48, ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos sostienen que sus profecías se han cumplido cuando Israel fue restaurado a su tierra, mientras que otros creen que Israel y la Iglesia están incluidos y que estas promesas se cumplirán en la era mesiánica. Tal vez sea mejor aceptar que Dios ha planeado un futuro glorioso del que se puede aprender y del que de Él se cumplen todas sus promesas a su manera y a su tiempo, y todos los que confían en Él. Daniel: hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Capítulo 2, versículo 28. Se acepta ampliamente, aunque no universalmente, que el escritor anónimo combinó relatos de la vida colorida y virtuosa de Daniel, escrita en tercera persona, con sus propias visiones escritas en primera persona, es decir, yo soy Daniel. Algunos estudiosos creen que este libro se escribió tan temprano como en el 537 a.C. Otros citan diversas cuestiones lingüísticas e históricas y prefieren darle el dato tardío hasta el 165 a.C. Sin embargo, este último planea sus propios problemas, incluyendo el rechazo a los profetas de Daniel como predictivas. Este libro está escrito en 2 idiomas. El hebreo de Daniel 2.4 comienza entonces en los caldeos. Dijeron al rey en arameo. A partir de ahí, del 7 al 28, el texto comienza en arameo. Se han propuesto varias aplicaciones para aclarar esta inusualidad característica, alguna de las cuales parece concluyente. Daniel se divide en dos partes. La primera, del capítulo 1 al 6, ofrece una mirada fugaz a la vida de un noble joven judío deportado a Babilonia alrededor desde el 605. Eventos destacados incluyen la intervención de los sueños de Nabucodonosor, capítulos 2 y 4, y el subsiguiente ascenso a la fama en la corte. La prueba de fe de sus tres amigos ante el horno ardiente, capítulo 3, y la suya en el foso de los leones, capítulo 6. La segunda mitad, del 7 al 12, es un relato vivido en las visiones dadas a Daniel, a menudo con imágenes simbólicas, ejemplos, las bestias, con características insólitas, las cuales se revelan como la historia, menos sobre lo que ya ocurrió
o sobre lo que está por venir. Se destaca la soberanía de Dios sobre los poderes políticos y la historia misma, ofreciendo esperanza a aquellos que vivan angustiados. A menudo se establece conexiones entre Daniel, el único libro apocalíptico del Antiguo Testamento, con el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Oseas. Tú pues, vuélvete a Dios, capítulo 12, versículo 6. Aunque hay poco debate académico en torno a la fecha y autoría del libro de Oseas, poco se sabe de este profeta. Su ministerio comenzó durante el reinado de Jeroboam II de Israel en el reino del norte, y parece que duró hasta los días del rey Oseas. A diferencia de los otros profetas bíblicos, Oseas ministró solamente a Israel, y se estima que en sus profecías se escribieron en el año 722 antes de Cristo. Pecado, castigo, restauración son los temas recurrentes. Oseas, cuando llamaba a Israel al arrepentimiento durante una época de prosperidad, idolatría, agitación política y regional. La rebelión de Israel se había hecho manifiesto, el adulterio espiritual, la corrupción, la violencia, el desprecio por Dios y el pacto, la confianza y las alianzas políticas en vez de Dios. El mensaje de Dios para Oseas capítulo 1 al 3 lo obligan a vivir una dolorosa lección objetiva. Oseas se casa con Gomer, una mujer inmoral, quizá una prostituta, y es obligado a ver junto con la comunidad como ella hace mofa de sus votos al relacionarse con varios amantes. Con el tiempo, Gomer abandona a Oseas. Su falta de fe le lleva a la esclavitud y Oseas debe redimirla a un precio significativamente alto. Él la trae de regreso a su casa a pesar de su dolor y de su humillación. El mensaje de Dios para Israel del 4:14 se asemeja a esta lección. Dios presenta su denuncia contra el pueblo obstinado, deja en claro el castigo que tendrá que padecer. Sin embargo, mantiene la esperanza en una restauración final si se arrepienten y confían solamente en Él para la salvación. Joel. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Capítulo 2, versículo 28. Hay dos opiniones entre los eruditos respecto a la fecha y a la composición de Joel. Algunos creen que fue escrito durante el reinado de Joás, quizá en el año 835 a.C. Otros insisten en que la evidencia apoya en una fecha posterior al exilio babilónico de Judá, cuando ya no tenía rey. La idolatría no era tan importante cuando Grecia era una amenaza para la región. Esta última teoría propone que Joel se escribió alrededor del año 400. En cuanto a Joel, nada sabemos de él aparte de lo que poco ofreció en su libro. Joel comienza con un lúgubre reporte de una plaga devastadora de langostas en una tierra de Judá, capítulo 1. Viñedos, huertos, campos de cultivo y pastos fueron desolados por el ataque de los insectos, la agricultura que paralizó e incluso los sacerdotes no tuvieron lo necesario para las ofrendas, utilizando la plaga de langostas como símbolo de una futura devastación. El día del Señor, Joel invitó al pueblo a que se arrepiente y volviera con todo su corazón a los caminos de Dios, capítulos 2 del 1 al 17. Dios usa luego a Joel para anunciar la promesa de liberación, capítulo 2:18 al 3:21. Tanto las palabras y las circunstancias inmediatas como la destrucción futura. Dios castigará a los opresores de Judá y los bendecirá espiritualmente y materialmente a los que son suyos. Entre otras bendiciones espirituales está el advenimiento del Espíritu Santo anunciado por Pedro en Hechos 2:14 al 21.
con el tiempo del cumplimiento de Joel capítulo 2 versículos del 28 al 32. Amós, corra el derecho como el agua y la justicia como arroyo permanente, capítulo 5, 22. Amós se escribió probablemente durante los últimos años del rey Jeroboam II del reino del norte de Israel. Al parecer, su autor obtendría su sustento cuidando ovejas y árboles sicómoros. Originado de un pequeño pueblo de Judá, fue llamado por Dios para profetizar a Betel, en Israel durante un periodo de prosperidad nacional considerable. Amós anuncia el disgusto de Dios con algunos de los reinos vecinos, incluida Judá. Antes de concluir que Israel también lo había ofrecido al no guardar sus mandamientos, capítulo 1 y 2, él es especialmente duro cuando se condena la justicia y la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos. Denuncia la indiferencia de Israel en su estilo de vida permisivo y la hipocresía religiosa. Luego advierte sobre el juicio inminente, capítulos 3-6, al condenar una vez más la opresión del pobre y del necesitado. Sigue las visiones del juicio en el capítulo del 7 al 9. Estas indignan a Amasías, sacerdote de Betel, quien acusó a Amós de traición y trata de hacerlo volver a Judá. Amós reafirma su llamado a Dios y profetiza una catástrofe contra el sacerdote y su familia. Después de 2 visiones más del juicio, Amós concluye con una visión de esperanza, un futuro bienaventurado que incluye implícitamente todo el reino de Dios. Amós resalta la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Nadie que haga el mal quedará impune. Los que conocen sus mandamientos y no los practican o no los siguen solo exterminadamente serán tenidos con un nivel más alto de responsabilidad. Abdías. Como tú hiciste, se hará conmigo, versículo 15. Nada se sabe sobre Abdías, un autor de un libro más pequeño del Antiguo Testamento, a excepción de la visión que registró. Los eruditos difieren sobre la fecha que se escribió debido a la cierta incertidumbre en cuanto el cual a la invasión de Jerusalén se refirió, que hubo varias. Lo más probable es que se escribió alrededor del año 587 a.C., cuando Nabucodonosor de Babilonia destruyó Jerusalén. Los habitantes de Edom, a pesar que eran primos del pueblo de Israel, eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Tenían siglos de enemistad y antagonismo mutuo. Esto se remonta a la negativa de permitir que Moisés y el pueblo atravesaran su tierra en el camino a Canaán. Ahora, a raíz de la invasión de Babilonia, actuaron con arrogancia y crueldad hacia el pueblo de Dios, saqueando, capturando e incluso matando a los refugiados y recordándoles su situación. Abdías tiene un mensaje muy claro. Dios va a pagar a los edonitas con la misma moneda, con su conducta reprobable, así como ellos ayudaron y alentaron a la destrucción de Jerusalén. Dios se asegurará de que estos sean destruidos. Abdías también deja que muy en claro que el día del Señor todas las naciones serán juzgadas del mismo modo por su conducta colectiva. El reino de Dios no se limita a Israel, todos son responsables ante él. Jonás. Yo no he de preocuparme por Nínive, aquella gran ciudad. Capítulo 4, versículo 11. Jonás, profeta, durante el reinado de Jeroboam II, año 793 al 753 a.C., contemporáneo de Amós y Oseas, fue quien supuestamente escribió el libro que lleva su nombre.
tenemos una relación en Segunda de Reyes 14:25. La fecha de la autenticidad ha sido objeto de cierta controversia. Algunos sostienen que Jonás es una parábola o una alegoría. Otros afirman que fue escrito mucho después de la época en la que el profeta vivió. Se han templado preguntas acerca de la historia, del respeto y de las descripciones de Nínive. Algunos dudan de la veracidad de la experiencia de Jonás en el vientre del pez. Sin embargo, algunos argumentan no solo son irrefutables las referencias que da Jesús a Jonás. Ver Mateo 12:39 al 41, Lucas 29 al 30, no son que revelan las dudas. Dios ordena a Jonás que se vaya a Nínive y advierta del juicio inminente. Capítulo 1. Nínive es la capital de Asiria, una potencia emergente que representa una amenaza para Israel y cuya población practica religiones paganas, pero Jonás toma el camino opuesto y se embarca a Jope con dirección a Tarsis. Cuando se levanta de una severa tormenta, fue arrojado a la borda y fue tragado por un gran pez. Desde el vientre del pez, Jonás ora a su arrepentimiento, capítulo 2, y Dios hace que el pez lo vomite sano y salvo en la playa. Jonás se encamina a Nínive, capítulo 3, un viaje de 800 kilómetros. Cuando llega, proclama lo que se le indicó. Los ninivitas creyeron en Dios y se arrepintieron, y sus pecados Dios los perdonó a esta gran ciudad. Jonás, indignado, deseaba la condenación, no misericordia para los paganos. Pero Dios deja muy en claro su compasión, que está disponible para toda la creación, sin que importe la nacionalidad, cuando se vuelven a Él en arrepentimiento. Capítulo 4. Miqueas, ¿qué requiere de ti, Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Capítulo 6, versículo 8. Miqueas, contemporáneo de Isaías, profetizó entre el año 740 y el 700 a.C. Él era un pequeño pueblo fronterizo de Judá, pero sus profecías incluían a Judá e Israel. Al igual que Amós, le preocupaba la justicia social, la hipocresía religiosa, entre otros temas. En Miqueas capítulo 1 y 2 dirige a todo un pueblo a la presencia, al caso de Dios contra ellos por sus malas prácticas, su idolatría y la explotación despiadada de los pobres y de los indefensos. Se predice la destrucción de Samaria, que representaba el reino del norte, y de Judá. Miqueas concluye con esta sección con un mensaje de esperanza y restauración para los que realmente permanecen fieles a Dios. Son los siguientes mensajes. Capítulos 3 al 5 comienza con las advertencias de que Dios juzgará a los líderes civiles que abusaron de los pobres y necesitados, los líderes religiosos que permitían su oficio, grandes ganancias materiales. También para ellos hay esperanza de restauración, incluido las profecías mesiánicas. Capítulo 5, versículos 2, 3, donde predice el lugar en donde nacería el Mesías. Miqueas renueva su acusación, capítulos 6 y 7, recordándoles a los pueblos las promesas que Dios hizo a su favor. No obstante, es imposible ignorar la injusticia, la violencia, la codicia, por lo que ciertamente los juzgará. Una vez más hay esperanza de la restauración, que Él realmente es fiel y se vuelven hacia Él. Nahum. El Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. Capítulo 1, versículo 3. Casi nada se sabe de Nahum, cuyo nombre significa consolación, excepto que era de Elcos, un lugar aún desconocido. Su profecía debe haberse escrito después del año 663 a.C., en el año de la destrucción de Tebas.
mencionada en el 3.8, antes del año 612 a.C., cuando cayó la ciudad de Nínive. A las alusiones de Nahum al dominio asirio sigue una época del rey Manasés, años 696 al 642 a.C., cuando Judá pagaba tributo a Siria. Nahum exalta la ira y el poder de Dios. Capítulo 1, versículos del 2 al 15, cuando juzga a los que se oponen. Ejemplo, Nínive. Su compasiva vinculación de aquellos de que él se refugia en versículo 7, es decir, Judá. Quizás el duro castigo de Nínive estaba vinculado al retorno del paganismo después de un breve periodo del arrepentimiento. Jonás había predicado allá un siglo antes. Se predice y se describe la ruina de Nínive en el capítulo 2 y 3. Son vínculos y detalles. Sus defensas militares, sus enormes riquezas, sus religiones paganas, nada puede salvar a la ciudad que se opone a Dios. Nahum recuerda a Nínive que Tebas, también una potencia militar, había sido destrozada recientemente a pesar de sus fuertes defensas y poderosas alianzas. Nínive estaba condenada y todos los que padecían su crueldad celebraban su caída. Nahum resalta el poder de Dios sobre las naciones y toda la creación de Dios, tanto que es tardo para la ira, pero su indignación con los que se niegan a obedecerlo. Su justicia es segura, castiga el mal y protege a los oprimidos. Habacuc. Pero el justo por su fe vivirá. 2.4. Aparte de la profecía, Habacuc es un personaje prácticamente desconocido. La tradición apócrifa afirma que Habacuc pertenecía a la familia sacerdotal. Las anotaciones del capítulo 3 sugieren que tenía entrenamiento musical. Es probable que escribiera poco después de la muerte del rey Josías, cuando la moralidad de Judá iba en declive y la influencia de Babilonia en aumento. Algunos eruditos sugieren que fue en el año 605 a.C. Habacuc se queja de la ostentable falta de interés de parte de Dios con respecto a la injusticia y a la decadencia moral de la sociedad. Capítulos 1, versículos 2 al 4. Dios responde que es consciente de la situación, versículos 5 al 11. Está planeando utilizar a los babilonios como instrumento de juicio contra el pueblo obstinado. Habacuc expresa su segunda queja. ¿Por qué razón Dios utilizará a los crueles y sanguinarios babilónicos para castigar a su propio pueblo? Versículos 1 del 2 al 1. La respuesta del Dios en el versículo del 2 al 20 señala que Babilonia también será juzgada, pero en el momento de lugar a la elección. Enseguida pronuncia una serie de ayes, juicios, que finalmente caerán sobre Babilonia por su iniquidad. La respuesta final de Habacuc en el capítulo 3 es un salmo de fe, de confianza inquebrantable en los caminos de Dios, no importa cuán misteriosos sean. Suceda lo que suceda, sin importar cuánto tiempo pase, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 18. La justicia es el dominio de Dios. Él hace que cetros y naciones surjan o caigan. Recompensa el bien y castiga el mal, a su manera y a su tiempo. Sofonías. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Capítulo 3, versículo 17. Los antepasados de Sofonías incluyen a Ezequías, aunque se debate si este último era el antiguo rey de Judá. En cualquier caso, Sofonías, cuyo nombre significa Yahvé o Yahvé ya se ha escondido, fue contemporáneo de Jeremías y ministró durante el reinado de Josías. Los académicos ubican su escritura entre los 630 y el 625 a.C. Dios utiliza a Sofonías para anunciar sus planes para juzgar a Judá, así como las naciones circunvecinas por negarse a andar en sus caminos. Capítulo 1, versículo 1 al 3.8.
incluso a las potencias lejanas que están incluidas. Dios castigará exponencialmente la arrogancia, la corrupción, la idolatría, el engaño, la violencia, la injusticia. Sin embargo, se tiene en cuenta un remanente que se humilla y se arrepiente. Capítulo 2. No todo está perdido para los que se convierten al Señor, incluso en medio de la terrible despliegue de la justa ira. El día del Señor no solo significa castigo, sino que marcará el comienzo del tiempo de la esperanza de la restauración. 3. El que es justamente el remanente y fiel, compuesto con los judíos y gentiles, experimentará la presencia y la protección y la bendición de Dios. Ageo. Reflexionen acerca de sus caminos. Capítulo 1, versículo 5. Todo lo que se ofrece a Ageo, Esdras también lo menciona. Es lo que profetizó a los exiliados y a sus líderes como Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, que había salido de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén. Ageo mismo sitúa su profecía hacia el 520 a.C. Ageo recibe 4 mensajes de Dios en un periodo de pocos meses. El objetivo primero era despertar su complacencia al pueblo y a sus líderes. Capítulo 1, versículos del 1 al 15. Los exiliados han estado en Jerusalén 16 años y vivían cosas confortables, pero el templo estaba inconcluso y Dios no estaba contento. Ageo señala su actitud, su infortunio, que debía que Dios había retirado su bendición por la empatía espiritual del pueblo. Ellos respondieron con entusiasmo, reanudando el trabajo en el templo. El siguiente mensaje es de aliento del capítulo 2, del 1 al 9. Aunque en el templo reconstruido no se comparaba con el resplandor de lo original, la presencia de Dios estaba con su pueblo mediante el Espíritu. Un día la gloria del nuevo templo eclipsará al antiguo y estará acompañado de paz. El tercer mensaje, recordatorio de la naturaleza corrupta del pecado, versículo 10 al 19, es un objeto impuro que no purifica cuando toque el objeto puro, pero un objeto impuro contamina todo lo que toca. Ageo declaró a los sacerdotes que la impureza espiritual hace que sus sacrificios sean inaceptables. La obediencia precede a la bendición de Dios. El último mensaje es una promesa de restablecer la línea davídica de Jerusalén después de la interrupción del exilio babilónico, versículos del 20 al 23, asegurándose así el linaje real del Mesías. Zacarías. En aquel día el Señor será el único y el único será su nombre. Capítulo 14, versículo 9. En el año 520 a.C., 2 meses después de Ageo, enseñó en su al ministerio de Zacarías, también comenzó a predicar a los exiliados repatriados. El profeta pertenecía a una familia sacerdotal que regresó a Babilonia en el 538 a.C. Él escribió 8 primeros capítulos entre el año 520 y 518 a.C. y del 9 a 14 pudieron haberse escrito más tarde. Muchas de sus profecías son difíciles de entender. Si bien Jesús citó algunas de ellas en el Nuevo Testamento, parcialmente son cumplidas. Los primeros 6 versículos llaman al pueblo de Judá a que se vuelva a Dios, recordando que sus antepasados pagaron un precio por su desobediencia. En la sección siguiente, del 1 al capítulo 1, versículos 7 al 6, 8, sacarían relatos, 8 versiones de las que se muestran diversas escenas en las que simbolizan realidades futuras, algunas de las cuales se cumplieron en los días y otras se cumplirán en el futuro lejano. Se hace una corona para Josué, el sumo sacerdote, capítulo 6 del 9 al 15, un gesto simbólico que apunta a Jesús, sacerdote y rey, que un día gobernará desde su santo templo. Se planteó una gran pregunta sobre el ayuno anual que se conmemora la destrucción del templo, capítulo 7, versículo 8 al 8, versículo 23.
Ahora el templo estaba reconstruido. ¿Debía el pueblo seguir ayunando? La respuesta de Dios es que por encima del ayuno ritual debería revelarse la obediencia, la fidelidad y la injusticia. Luego se hace 10 promesas para alentar al pueblo. En los capítulos 9 al 14 contienen varios oráculos, revelaciones divinas respecto al futuro que incluye muchas referencias mesiánicas. He aquí tu rey viene a ti, humilde y montando sobre un asno 9:9. Mira que lo traspasaron 12:10. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas 13:7. En las profecías de Zacarías algunas veces es difícil distinguir entre la primera y la segunda venida del Mesías. Malaquías. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la sanidad. Capítulo 4, versículo 2. Se ha asegurado que Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, fue en la realidad en la obra de un autor anónimo. La mayoría de los estudiosos declaran que la idea como un poco probable, aunque nada se sabe de Malaquías. Se estima que la obra se escribió entre el año 470 y 433 a.C., tras el regreso del pueblo de Judá del exilio. Probablemente Malaquías fue contemporáneo de Esdras y de Nehemías. Malaquías acusa al pueblo y a los líderes religiosos del escepticismo y del desdén hacia Dios. Capítulo 1. Ellos cuestionarían el amor a Yahvé. Ellos tienen y no obstante ofrecen los sacrificios defectuosos e indignos para apaciguarlo. Ellos no permanecerían en hacer una cosa semejante al gobernador. ¿Por qué trata el rey de esta manera? Se censura a los sacerdotes por su falta de liderazgo espiritual y se condenan en las prácticas del divorcio y del matrimonio con gente de otras religiones. Capítulo 2 del 1 al 16. Tiene una fe quebrantada en Dios y él no tomará eso a la ligera. El pueblo dura de la injusticia de Dios. Dios controla a los malvados. Capítulo 2, 17 al 3:5. Pero les responde que su mensajero Juan el Bautista preparará el camino para su venida y luego juzgará a los que no le temen. Después Dios acusa al pueblo de haberle robado porque no han traído sus diezmos. Capítulo 3 del 6 al 12. Si vuelven a diezmar, derramarán sobre ellos sus bendiciones. Una vez más el pueblo expresa sus dudas sobre la justicia de Dios. Capítulo 3 al 13 al 4 al 5. En realidad Dios recompensa la vida piadosa. La respuesta es un enfático sí. Todos los que andan en los caminos que temen su nombre serán guardados, cuando castigue al malvado en el día del Señor grande y terrible. Gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y Dios mediante estaremos en la próxima enseñanza. Bendiciones.